Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén, hermanos. No se escuchó ese amén. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su bendita palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, os rogamos, nos ruega Pablo, no nos manda, no nos pide con autoridad, nos ruega que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por obra, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. El día del Señor está cerca, hermanos. Amén. Y muy cerca, muy cerca. Las señales están dadas. Las señales que nos habla nuestro Señor en su palabra y que hemos estudiado en Maranatha muy minuciosamente, se están dando. Pero ¿qué nos pide el Señor a través de Pablo? Que no nos dejemos mover tan fácilmente de lo que pensamos, de lo que creemos, en cuanto a Cristo y su arrebatamiento, en cuanto a Cristo y su venida. Porque se han levantado pastores, pseudopastores, que no hablan del arrebatamiento, que no hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más, ni se atreven a hablar Apocalipsis. ¡Uy, qué miedo! Los voy a espantar si les hablo de Apocalipsis. Mejor no les hablo de Apocalipsis. Claro que tenemos que hablar de Apocalipsis. ¿En qué está fincada nuestra esperanza? ¿En qué está fincada? Pues en Cristo y su venida, ¿verdad? Que nos arrebate, que nos levante de este mundo tan horrible que estamos viviendo. Esa es nuestra esperanza, el arrebatamiento de Cristo, ¿verdad? Si no hablamos nosotros de Apocalipsis, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar, verdad? ¿Cómo vamos a estar atentos? ¿Cómo vamos a velar? Porque mi Señor dice en su palabra que va a venir como ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta. Hay señales, pero ni día ni hora, dice la palabra, que no la sabemos. Ni los ángeles del cielo. En Marcos 13 nos dice que ni el Hijo, solo el Padre sabe la fecha exacta. Entonces, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni nos inquietemos. Conturbar significa inquietar, alterar. Ni nos alteremos, ni nos inquietemos, porque por ahí dicen que no va a venir Cristo, que por ahí dicen que va a tardar muchísimo tiempo más, que todavía no pasa. No, eso de los volcanes y de los terremotos, pues todo el tiempo ha pasado, todavía falta mucho para que venga Jesús. No es así, no es así. Joel capítulo 2, vamos a Joel 2, por favor. Joel capítulo 2, versículo 30. Joel 2:30. En el versículo 28
y 29 nos habla sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? Y en el versículo 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Qué son esas columnas de humo? Erupciones volcánicas, ¿verdad? En la tierra, sangre y fuego, lava, todo lo que estamos viendo en el cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad? Los volcanes que han estado haciendo erupción en Indonesia, en Guatemala, ¿sí? Columnas de humo. Cuando un volcán hace erupción, ¿qué hace? ¿Qué escupe, digámoslo así? Columnas enormes de kilómetros y kilómetros de humo. ¿Sí? Y daré prodigios en el cielo, las señales que hemos estado viendo desde el 2014, ¿verdad? Las lunas de sangre en fiestas judías, la mujer vestida de sol que vimos el 23 de septiembre en las constelaciones. Y no estoy hablando de astrología, estoy hablando de astronomía, ¿sí? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Va a volver a haber una luna de sangre el 27 de julio, ¿sí? El tiempo en la penumbra va a ser el más largo, casi 2 horas, de todo el siglo XXI, ¿sí? Y va a ser una luna de sangre. ¿Cuántas hemos tenido desde el 2014 para acá? ¿Y cuántas lunas de sangre han habido antes del 2014? Muy pocas. Pero ahora, ¿por qué constantemente hemos estado viendo esos fenómenos naturales? Porque nuestro Señor nos está avisando: ya vengo por ustedes, prepárense, ya vengo por ustedes, cambien sus vestiduras, vístanse de equidad y justicia, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que no haya pastores que hablen de que el reino se va a establecer aquí en la tierra sin que antes venga Jesucristo por su iglesia? Eso no es bíblico. Y están engañando a la gente, ¿sí? Regresemos a 2 de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿Quién no vendrá? Cristo. No vendrá Cristo. Porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la iglesia no va a ser arrebatada primero y luego se va a manifestar el anticristo. Primero se va a manifestar el anticristo, ¿sí? No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? La palabra apostasía en griego significa apos, caer. Tasía significa fundamento. Si lo juntamos, significa caer del fundamento. Que la iglesia caiga del fundamento. ¿Y cuál es nuestro fundamento, nuestra roca de salvación? Cristo. Quiere decir que actualmente hay congregaciones cristianas que ya cayeron del fundamento.
cayeron de la palabra sana, de la palabra pura, que te hace a ti crecer, que nos hace crecer, que nos hace restaurar como seres humanos que somos, que nos restaura espiritualmente, sino las congregaciones y sobre todo las enormes congregaciones, ¿verdad?, de 1,000, 2,000 personas, no hablan de pecado, no hablan de las obras de la carne, no hablan de inmundicia, no hablan de que si fornicas te vas al infierno. No olvídense. ¿Qué hablar de eso en iglesias de la prosperidad? Donde nada más hablan de tú deposita aquí un chequecito de 5,000 pesos y te va a llegar, te va a caer del cielo uno de 50,000. El Señor te va a multiplicar tu ofrenda. Tú solo pídele al Señor y Él te va a dar a manos llenas dinero y más dinero, costales de dinero. Y ahí está la gente, ¿verdad? Ahí está la gente metida. Interesada pues por la solvencia económica. Pero ¿qué es lo que le importa a nuestro Señor? Nuestra solvencia espiritual. Que ya no mintamos, que ya no critiquemos, que ya no chismemos, que ya no envidiemos, que no señalemos. Todo eso es lo que importa. Para mi Señor eso importa. Que ya no contendamos, que ya no peleemos. Que poco a poco, conforme vayamos avanzando hacia mi Señor, vayamos teniendo el carácter de Cristo, la mente de Cristo. ¿Eso es lo que quiere mi Señor? Que logremos, que seamos semejantes a Cristo. ¿Para qué? Para que brillemos ante los demás y para que nos vean diferente. Y para que nos pregunten, ¿qué tienes tú? ¿Tienes algo diferente? Tú no brillabas antes, ahora brillas. Y le contestemos a la gente, es que tengo un amigo que me hace estar así. Un amigo que me ama, como dice la alabanza. Ese amigo me hace estar de esa forma. Te invito a conocerlo. Es Jesucristo. Y empezamos a predicar. Empezamos a compartir. Eso es lo que quiere el Señor. Que brillemos con su luz. Porque hay congregaciones donde dicen, brilla con luz propia. Sé un campeón. Tú puedes, tú eres el mejor. ¿Está bien que inflemos el ego de la gente? No. Aquí es al revés. Aquí el ego lo tenemos que vivir ahí, pero pisar nuestro ego. Humillarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que quiere el Señor. No que seamos unos campeones y que nosotros por nuestras propias fuerzas vayamos y conquistemos el mundo para Cristo. No es así. Pero hay pastores que hablan así, ¿sí? Casi somos optimistas y hay una canción así, únete a los optimistas. No. Aquí es abandonarnos a Cristo, humillarnos en Cristo, para que Él obre en nosotros. Porque en mi debilidad se fortalece su poder, dice la palabra en 2 Corintios 12. ¿Sí? Entonces, no va a venir mi Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía, la caída del fundamento. ¿Estamos viendo eso en la iglesia cristiana? Claro que sí. Claro que estamos viendo todo eso en la iglesia cristiana. La sana doctrina es muy poca ya en las iglesias. ¿Sí? Ya hay apostasía. Y luego que dice la palabra, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que primero se manifiesta el anticristo y luego después viene Cristo por la iglesia. ¿Y por qué se va a manifestar primero el anticristo? Porque entre la iglesia también hay cristianos que son tibios. Y es como un examen, ¿verdad?, para el cristiano. Si estamos verdaderamente firmes en la fe, ¿verdad?,
tomados de la mano del Señor. Cuando venga y se levante el anticristo, no vamos a ser engañados. Pero el cristiano dice, o el cristiano transforme, ¿verdad? Que llega el domingo y aquí, antes de entrar a la puerta, se transforma en cristiano, ¿verdad? Y ya sale después, 1:30, 2 de la tarde, y se vuelve a transformar. ¿Sí? Ese es el cristiano transformer de domingo. ¿Sí? Cuando venga el anticristo, aquel cristiano tibio va a ser engañado y va a decir, ese es el Mesías, ese es el Cristo que estamos esperando. Entonces va a ser una prueba tremenda para nosotros. Nuestra fe bien cimentada, bien enraizada. ¿Sí? Hace poco nos percatamos que el árbol de allá afuera sus raíces, ya muy profundas, obstruyeron el tubo del agua de allá afuera, y más o menos como un año no tuvimos agua, pero no nos dimos cuenta porque, bueno, tenemos cisterna. Ya que empezamos a ver que empezaba a escasear, pedimos al sistema de aguas que vinieran a cavar para desviar el tubo y poder tener agua ya, ¿verdad? Pero lo que provocó la raíz del árbol, perforó la tubería y obstruyó el agua. ¿Sí? Así debe de ser nuestro cristianismo. Así debe de ser nuestra relación con Cristo. Que esa raíz que va creciendo y creciendo en nuestro corazón, que es la palabra del Señor, ¿sí? vaya arrasando con todo el mundo, que vaya arrasando con todo obstáculo, con toda barrera que nos impida llegar a la meta, a nuestro Señor Jesucristo. Que esa raíz vaya creciendo más y más y más en nuestra vida, en nuestro corazón, para que no haya nada ni nadie que nos haga dudar de que Cristo es el Señor y de que viene por su iglesia. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Hablando de la apostasía que ya hay en la iglesia cristiana, nos dice el versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no se sufra la sana doctrina. ¿La palabra de Dios se sufre? Sí, se sufre la palabra de Dios. Cuando verdaderamente nos entregamos por completo al Señor y queremos agradarle, sufrimos porque no queremos ofenderlo, no queremos pecar, queremos agradarlo a Él. ¿Sí? La palabra bendita de nuestro Señor se sufre porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, completamente opuesto a lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces sufrimos, nos angustiamos, nos acongojamos por lo que se ve en el mundo, y se sufre la sana doctrina. Vendrá el tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros para predicar para su vientre nada más, agradarle el oído
al creyente, agradarle al alma, al ego, a la vanidad, a la gente, para tener la iglesia contenta y, pues, sobre todo esto, ¿verdad? Que haya mucho ingreso para poder vivir de una manera muy, muy elevada. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Luego a veces se inventan cada cuento de cachirulo, ¿verdad? Que toman un versículo, lo sacan del contexto y con ese versículo se avientan una prédica de 1 hora. Dice la palabra en Romanos 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que tenemos que dar en la congregación palabra, pura palabra. No la última experiencia que tuvo el pastor fulanito por allá por el Amazonas y cosas así, porque hacían, ¿sí? Se volverán a las fábulas, dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Regresemos por favor a 2 de Tesalonicenses, por favor. Entonces, primero está la apostasía y después se manifiesta el anticristo. Y después de que se manifieste el anticristo, la iglesia se va con el Señor. El Señor viene en el aire, ¿verdad? Como un relámpago que sale del oriente y se va hacia el occidente. Así será la venida del Hijo de Dios. ¿Sí? Y nosotros vamos a ser arrebatados, transformados en un cuerpo de gloria. Dice el Señor, vuelvo a repetir, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Va a engañar al mundo. Va a engañar al mundo. El templo ya está por construirse. Si ustedes se meten a internet, métanse a la página Instituto del Templo. Y ahí ya van a ver todo, los utensilios, el altar del incienso, el altar de bronce, todo ya está hecho. Las vestiduras sacerdotales. Ya nada más van a dar, digamos, la orden para que se construya. Antes del pacto que va a haber, el pacto entre palestinos e israelitas. Ayer precisamente mandé al WhatsApp de Maranata y a la página de Facebook de Iglesia Bautista Maranata un artículo, una noticia de que ayer Israel tuvo bombardeos con los Hamas, ¿sí? Precisamente ayer, que ha sido la más fuerte desde el año 2014, que también tuvieron un enfrentamiento. ¿Sí? Está fuerte la cosa, está fuerte la cosa. Entonces va a llegar el momento que el anticristo se manifieste y va a hacer él que se firme un pacto de paz entre palestinos e israelitas. Les van a decir a los musulmanes, a los palestinos, que ni son palestinos, ya lo estudiamos aquí, no son palestinos. ¿Sí? La palabra palestino viene del emperador romano Adriano, que en el año primero, ¿sí?, para ponerle un nombre a Israel, donde estaba ya deshabitada,
escogió la palabra palestino en honor a uno de los montes de las 7 colinas de Roma. ¿Se acuerdan de las 7 colinas de Roma? Una de ellas se llama Palatina, Esquilina, Virinal, ¿verdad? Una de ellas se llama Palatina, y por uno de esos montes le puso a la región Palestina. Pero ya los filisteos ya desaparecieron, ya no existen. ¿Quiénes son esos que están ahí? Son árabes que se fueron metiendo a la tierra después del año 70, cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén y salieron del territorio los israelitas. Se metieron árabes ahí a vivir. Esos son los palestinos. Entonces va a haber un tratado de paz, un pacto de paz por 7 años, donde le van a decir a Israel: tú vas a ceder a que haya un Estado palestino, que es lo que piden, ¿no? Los palestinos piden un Estado palestino ahí en Jerusalén, Jerusalén Oriental, que es lo que se pelea. Tú los vas a dejar y ellos van a dejar a ti construir el templo al lado de la mezquita de Omar. ¿Sí? Ese va a ser el pacto. Y van a ceder. Van a ceder. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se levantará, se va a ir a Jerusalén, y en el templo de Jerusalén va a decir: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Y va a engañar a todo el mundo, pero menos a nosotros. ¿Por qué a nosotros no? Porque conocemos la verdad. Porque conocemos la verdad. Y sabemos que el Mesías no va a venir de esa forma. Sabemos que el Mesías va a venir en las nubes y nos va a arrebatar de este mundo. Versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir que ya en el tiempo de Pablo, cuando visitó Tesalónica, ya habían rumores. Unos decían que Cristo ya había venido y otros que apenas iba a venir, pero en poco tiempo. Por eso les aclara: hasta que venga la apostasía, ¿verdad?, viene Cristo. ¿Sí? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene? ¿Quién detiene al anticristo antes de que él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo detiene. ¿Sí? La iglesia también. La iglesia y el Espíritu Santo detienen todavía al anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado. Este versículo y el versículo 6 tienen relación, porque estamos hablando del que lo detiene es el Espíritu Santo. Y dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio significa lo oculto, lo escondido de sus planes. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y ya está en acción el misterio de la iniquidad? Ya. Desde el año 1776 hubo un personaje que se llama Adam Weishaupt,
masón que formó o planeó una estrategia de dominio mundial a 3 siglos. En esa estrategia de dominio mundial iban a establecerse 3 guerras mundiales para acomodar el mundo a los planes de los poderes fácticos. ¿Sí saben a lo que me refiero? Los Illuminatis, los masones, los Illuminatis. El poder bajo las sombras, el poder que controla el mundo entero. Trabaja bajo las sombras, por eso dice aquí que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya los planes ya están abajo, en lo oculto. Pero dice mi Señor Jesucristo que no hay nada oculto, ¿verdad?, que pueda manifestarse. Todo se sabe. Todo se sabe. Entonces este misterio de la iniquidad nosotros lo sabemos. Manejan, manipulan a la gente por medio de películas, por medio de la música, por medio de la televisión, por medio de las noticias. Es impresionante. Los que conocemos de todo esto, cómo todo este misterio de iniquidad está en acción. Inventan doctrinas, inventan filosofías. ¿Para qué? Para alejarnos más de Cristo. Y para que cuando nosotros vayamos y les prediquemos a las personas, la gente lo rechace. El materialismo. El materialismo. El compra. Los comerciales, cómo nos manipulan. El tener. El cuánto tienes, cuánto vales, todo eso. Lo han sembrado desde hace muchos años. ¿Para qué? ¿Para qué rechacemos al Señor? Por eso dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, a su vez, sea quitado del medio. El Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se va a manifestar el enemigo. Pero mi Señor Jesucristo, en la guerra del Armagedón, ¿verdad?, ya después de que la iglesia haya sido arrebatada, van a pasar 3 años y medio donde los juicios de Dios van a ser derramadas las copas de la ira de Dios sobre este mundo. El anticristo, el falso profeta y bueno, Satanás a la cabeza van a guerrear contra mi Señor Jesucristo. La palabra del Señor en Apocalipsis 19 nos habla de eso, de que mi Señor Jesucristo va a venir en los cielos en un caballo blanco y nosotros con Él. En el Valle del Megido, al norte de Israel, se va a dar esa batalla. Y es hermosísima la palabra porque dice que con el espíritu de su boca va a derrotar al anticristo. O sea, mi Señor Jesucristo nada más hablándole, ordenándole, ¿sabes qué? Te vas a ir al abismo. Con eso, ¡boom!, se va al abismo el anticristo. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y cuál es el espíritu de su boca? Su palabra. Su palabra. Y destruirá con el resplandor de su venida. Ojo, versículo 9, muy importante, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Yo no sabía lo que significaba la palabra advenimiento.
Me fui al diccionario y es impresionante lo que me dice el diccionario de lo que significa la palabra advenimiento. Advenimiento es el ascenso de un sumo pontífice o de un soberano al trono. Ese es advenimiento. El ascenso de un sumo pontífice. ¿Y en qué religión hay sumos pontífices? En el catolicismo. En el catolicismo hay sumos pontífices, ¿verdad? Y como dice la palabra en Apocalipsis 17, que eran 5 reyes, eran 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, pero cuando venga durará breve tiempo. ¿Sí? Esos 5 reyes ya fallecieron. Y el 6º rey es. Pero también ese 6º va a ser el 8º. Después vamos a dar una prédica sobre Apocalipsis 17. Pero todo aterriza en que el anticristo va a surgir del Vaticano. ¿Sí? Dan la profecía da, pero exactamente. La palabra del Señor en Daniel 11:36 nos dice que va a ser judío. Y también ya vimos que es judío, de ascendencia judía, pero con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial, tapó su identidad. ¿Sí? Es impresionante. Entonces, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ¿quién va a hacer todo esto? Pues lo va a hacer Satanás. O sea, va a ser algo sobrenatural, algo que nosotros no nos podemos ni imaginar, pero va a ser algo sobrenatural que va a hacer Satanás y que va a tener al mundo en babia, porque van a decir: estaba muerto, resucitó. Una persona que fue muy carismática en los años 80s, 90s, hasta el 2005, que fue cuando murió. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Se va a engañar con prodigios. La palabra prodigio significa suceso extraño que excede los límites de la naturaleza, o sea, algo anormal, algo que nosotros vamos a ver y dices: wow, tremendo. Entonces va a engañar al mundo con todas estas cosas y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Con todo engaño de iniquidad, dice la palabra, para los que se pierden. Por eso es muy importante, hermanos, que prediquemos la palabra, porque falta muy poco para que eso pase, para que surja el anticristo y la gente sea engañada. Prediquemos, compartamos a nuestra familia de que Cristo viene, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese recibir el amor de la verdad es cuando nosotros llegamos y les predicamos: Cristo te ama, dio la vida por ti, a través de Él puedes tener vida eterna. ¿Sí? Las religiones no te llevan a Cristo, las filosofías no te llevan a Cristo, la metafísica no te lleva a Cristo. Nada, solamente Él. Vamos a Isaías 5, por favor.
Isaías 5, versículo 24. Amén, hermanos. Isaías 5:24 dice nuestro Señor: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Qué es el rastrojo? El rastrojo es lo que queda de la cosecha, ¿sí? La paja, la cáscara del trigo que queda en el campo, ese es el rastrojo. Dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. ¿Cómo queda ese campo después de haber sido quemado por el rastrojo? Queda negro completamente, ¿verdad? Queda mal ese campo. Así va a quedar. Así va a quedar la gente por no recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Su alma vacía, su alma quemada. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Regresemos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Todo aquel que haya rechazado a Cristo, todo aquel que con la obra, con el ministerio que tenemos nosotros de predicar la palabra, todo aquel que haya rechazado a Cristo, mi Señor mismo va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean que ese que supuestamente resucitó y que está sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios, ¿verdad? Van a creer en Él. Dios mismo, por rechazar a su Hijo, por rechazar al autor de la vida, por rechazar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por rechazar a su unigénito, por rechazar al que sufrió en esa cruz por mi pecado, por rechazar a aquel que nos promete vida y vida en abundancia. Dios va a mandar un poder engañoso sobre la gente que lo haya rechazado. ¡Qué terrible!, ¿no? ¡Qué terrible! Si el idólatra está velado todavía, está sedado, está velado. Porque dice la palabra en el Salmo 115 que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos pero no palpan. ¿Sí? Semejantes a ellos son los que los hacen. Semejantes a ellos son los que los hacen. O sea, los que hacen ese ídolo y se postran ante ese ídolo, tienen ojos, pero no ven la verdad, ¿verdad? Tienen oídos, pero no quieren oír la verdad. Se vuelven necios. El idólatra se vuelve necio, velado totalmente, y cree su muñequito que tienen enfrente. Así, mi Señor Dios va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean que ese que está ahí sentado en el templo de Dios es el Mesías. ¡Qué terrible! Por eso, démonos prisa,
formemos estrategias. Pidámosle al Señor sabiduría espiritual para que nos ayude a predicarle a nuestra familia, para que no se pierdan y sean engañados por el advenimiento de la obra magistral de Satanás. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Nosotros somos escogidos por Dios, ¿sí? Demos gracias a Dios de que Él se fijó en nosotros y nos escogió a nosotros para salvación. Vean nada más qué privilegio tenemos nosotros, de que fueron abiertos nuestros ojos, de que fueron abiertos nuestros oídos, nuestra razón para entender que solamente el único camino que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Seamos agradecidos con el Señor. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Hermanos y amados por el Señor. Somos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿No se sienten? Ah, Señor Dios santísimo, gracias, Padre. Debemos de sentirnos así, con ese gozo, con esa paz, con ese agradecimiento al Señor, de que se fijó en nosotros para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu. Mediante la santificación, o sea, apartarnos para Él por medio del Espíritu Santo. Y la fe en la verdad, porque aquí la fe es muy importante, ¿verdad? ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. La fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Estemos firmes, hermanos, de verdad. Que nada nos mueva de nuestro modo de pensar, que nada nos espante, nos alarme, sino estemos seguros de en quién confiamos, en quién depositamos nuestra fe. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Retengamos la doctrina, la palabra de Dios, retengámosla en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí hay algo muy importante que quiero destacar. Nos dio consolación eterna. Desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, ya el Señor ya nos está consolando. Ya nuestro Señor ya nos está dando su paz, su gozo y su reposo. ¿Pero qué necesitamos para eso? Fe. 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 Ya nos dio consolación eterna. No seamos masoquistas y regresemos a los problemas y preocupaciones y situaciones complicadas. No, todo eso ya nosotros se lo dimos al Señor. Ya, Señor mío santísimo, hazte tu cargo de ello. Yo me voy a dedicar a estudiar tu bendita y santa palabra. Me voy a dedicar a amarte, glorificarte y amarte más, Señor. A eso debemos de dedicarnos nada más. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el
cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. Por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor. Padre eterno, bendito Señor, gracias te damos por este mensaje, Señor, que tú nos acabas de dar.